Dios dice, lo que el enemigo usó para intentar destruirte fue exactamente el material que yo necesitaba para edificarte. Y el arcángel Miguel fue enviado hoy a mostrarte la arquitectura completa de lo que fue construido con cada ataque que recibiste, con cada traición que atravesaste, con cada puerta que se cerró sin explicación, para que lo que parece solo una historia de pérdidas en tu pasado sea visto por ti desde este momento como lo que realmente es. La evidencia más poderosa de que alguien más grande que cualquier enemigo llevaba el plano en sus manos desde el primer día y nunca lo soltó. Hay elegidos que miran hacia atrás y ven una secuencia de daño, no metafórico, real. Una relación que terminó en traición, una temporada que fue tomada antes de que tuvieras la oportunidad de terminarla bien. Ataques que vinieron de personas en las que creías completamente. Oportunidades que llegaron y desaparecieron sin explicación suficiente. Desde fuera, la historia de algunos elegidos parece una lista de derrotas repetidas. Alguien que siguió intentando y siguió siendo bloqueado. Y hay un pensamiento que puede instalarse en la mente de esa persona que es quizás el más dañino de todos, que Dios no estaba mirando cuando esas cosas ocurrieron. Las preguntas que siguen a ese pensamiento son legítimas y merecen ser reconocidas como lo que son. Preguntas de alguien que confió, que obedeció y que aún así fue lastimado. ¿Por qué Dios permitió que esa persona me hiciera daño? Si Él lo vio venir y lo vio, ¿por qué no intervino antes de que el daño fuera hecho? ¿Por qué se cerró esa puerta? ¿Por qué fue tomada esa oportunidad? ¿Por qué esa temporada terminó de la manera en que terminó? Dios no descarta esas preguntas. Pero la respuesta que da no es lo que la mayoría espera. La respuesta no explica por qué los ataques ocurrieron, revela qué construyeron. El elegido que está aquí en este momento reconoce al menos una de tres cosas. Alguien importante te traicionó o hirió de una manera que has cargado más tiempo del que quisieras admitir. O una oportunidad fue tomada, una puerta que creías que era de Dios se cerró sin explicación y te dejó confundido sobre el camino. O hubo una pérdida real, una destrucción de algo que habías valorado, un momento en que todo lo que habías construido en una temporada se desmontó de golpe. No sabes exactamente cómo mirar esos momentos sin sentir una mezcla de dolor y confusión. Sabes que Dios es bueno. Simplemente todavía no puedes ver qué lograron esas temporadas. Eso es exactamente lo que este mensaje fue enviado a revelar. Si esta palabra está llegando a algo real en tu espíritu ahora mismo, suscríbete a este canal y escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios para que podamos ver dónde está el remanente de los elegidos que están recibiendo esta revelación hoy. Más decretos proféticos están en camino, y el próximo podría ser exactamente la palabra que ha estado esperando tu historia. Hay un principio que Dios tejió en el tejido de la creación y que un hombre llamado José documentó al final del peor capítulo de su vida. Génesis 50:20 lo declara: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». El enemigo planificó el mal, Dios lo dirigió hacia el bien, no una compensación posterior. No Dios salvando lo que el enemigo rompió, sino Dios tomando lo que fue lanzado como destrucción y redirigiendo su trayectoria hacia una construcción que solo podía ser edificada usando ese material exacto. Esta no es solo la historia de José. Es una ley cósmica que opera en la vida de cada elegido de Dios, y el arcángel Miguel la declara sobre tu historia en este momento. Es importante entender con precisión lo que esta ley dice y lo que no dice. No dice que Dios envió los ataques. No dice que Dios quería que fueras lastimado. Lo que dice es más exacto que eso. Cuando los ataques llegaron, Dios ya estaba en la mesa de trabajo.
Cuando el enemigo apuntó hacia la destrucción, Dios ya estaba calculando el ángulo de la redirección. El ataque fue la iniciativa del enemigo. El resultado fue el diseño de Dios. El enemigo disparó la flecha. Dios decidió dónde iba a aterrizar. Y el lugar donde aterrizó nunca fue el que el enemigo pretendía. Nunca en la historia de un elegido consagrado logró el enemigo el resultado que diseñó. Lo que eso significa para tu historia es específico. El enemigo no solo falló en producir el resultado que intentaba, fue usado, sin saberlo, para producir el resultado opuesto. No hay precedente en la Escritura donde un ataque contra alguien genuinamente consagrado a Dios haya producido la destrucción final que el adversario diseñó. Cada vez la misma mecánica, el enemigo apunta, lanza y el cielo redirige. El elegido que está del otro lado del ataque tiene que aprender a leer el resultado, no solo el intento. Porque lo que el enemigo intentó ya está archivado en el cielo como fracaso. Lo que Dios construyó con el lanzamiento es lo que merece ser reconocido y declarado en voz alta. El Salmo 121:3-4 dice algo que es tan poderoso que casi resulta difícil de procesar en toda su implicación. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Dios no duerme, no durante la noche en que estabas llorando, sin entender, no durante la temporada en que los ataques seguían llegando, no durante la traición que parecía ocurrir en un punto ciego de la protección divina. Él estaba presente en cada momento, y no como observador pasivo, como arquitecto activo que recibía cada ataque y calculaba la redirección. El enemigo nunca tuvo un disparo libre. Cada flecha fue interceptada y dirigida hacia un resultado diferente al que el adversario diseñó. El enemigo ve el arma, la diseña con cuidado, la apunta con precisión, la lanza con toda su fuerza. Lo que no ve, lo que es constitucionalmente incapaz de ver, es lo que Dios está haciendo con ese lanzamiento desde el otro lado del tablero. El enemigo no tiene acceso a los planos arquitectónicos de Dios, conoce el ataque, desconoce el resultado. Primera de Corintios 2:8 lo revela, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. El enemigo no supo lo que la crucifixión iba a construir. Pensó que estaba terminando todo, estaba inaugurando todo. Cada ataque que el adversario ha lanzado en tu vida tiene esa misma calidad de ceguera sobre el resultado. Si esta revelación está conectando con algo que has llevado sin poder nombrarlo, escribe ahora mismo en los comentarios: Dios controló cada paso, no como deseo, como declaración de lo que el arcángel Miguel está confirmando hoy sobre tu historia. Isaías 54:16-17 dice algo que necesita ser leído con lentitud. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo hice al destruidor para que destruyese. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Dios dice, yo hice al herrero, yo hice al destructor. La entidad que intenta destruirte, Dios la hizo, la conoce, entiende cada arma que puede crear, y ya calculó el resultado de cada golpe. El destructor no tiene movimientos que Dios no haya visto ya. Las armas no tienen alcance que Dios no haya ya medido, y el veredicto está ya en el registro. Ninguna de ellas va a prosperar, no algunas, ninguna. Eso significa algo muy concreto para el elegido que está mirando su historia pasada como una colección de derrotas. Las armas que ves en ese pasado ya tienen el veredicto sobre ellas. No en el futuro, ahora mismo. El Tribunal del Cielo ya emitió la sentencia sobre cada instrumento que fue usado en tu contra.
Lo que el elegido muchas veces interpreta como daño permanente es evidencia de un proceso de redirección que ya ocurrió en el plano espiritual. La herida fue real, el daño fue real, pero la trayectoria de ese daño fue alterada por la mano del Dios que nunca duerme y nunca pierde el gobierno de lo que está bajo su cuidado soberano. Hay algo específico que el arcángel Miguel quiere mostrarte ahora sobre los 3 tipos de momentos en tu pasado. 3 categorías de lo que parecía derrota que en realidad eran algo completamente diferente. No saltes lo que viene. Esta es la parte de este mensaje que cambia la forma en que lees tu propia historia. El primer momento es aquel en que alguien cercano a ti, alguien en quien habías confiado, alguien en quien habías invertido, te hirió de una manera que no esperabas. La traición. Pudo haber sido una amistad, alguien de la familia, una pareja, una persona en una comunidad espiritual. El dolor de lo que hicieron fue real. El daño fue real. Y probablemente le has preguntado a Dios más de una vez, ¿por qué no lo detuviste? ¿Por qué dejaste que esa persona entrara en mi vida si así iba a terminar? La respuesta a esa pregunta tiene 2 partes, y ninguna de ellas minimiza el dolor real que atravesaste. La primera parte de la respuesta es esta. La partida de esa persona te removió de un entorno relacional que tenía un techo por debajo de tu asignación, no porque fueran necesariamente maliciosos en todo, sino porque esa conexión estaba calibrada para una versión de ti que ya no encaja con quien estás llegando a ser. Dios no siempre remueve personas con una despedida tranquila. A veces usa la traición como mecanismo de separación, porque es lo único suficientemente fuerte para crear la distancia completa que la asignación requiere. La segunda parte. Cada persona que te hirió te dio un nivel de discernimiento que no podrías haber obtenido de ninguna otra manera. Ahora puedes reconocer la lealtad auténtica de la contrahecha con una exactitud que no tenías antes. Ese discernimiento es un regalo. El enemigo lo pagó. Si esta verdad está resonando en algo que tu espíritu ya sabía, tómate un segundo para darle like a este video. Eso me ayuda a saber que este trabajo tiene valor y hace que este decreto llegue a más elegidos que necesitan ver su historia con otros ojos hoy. El segundo momento es aquel en que una oportunidad que parecía ser de Dios te fue quitada. La puerta que se cerró, el no que llegó sin explicación, el camino que fue bloqueado antes de que pudieras recorrerlo. Tal vez fue una dirección profesional. Tal vez fue algo sobre lo que habías orado y creías confirmado que simplemente no ocurrió. Y cuando no ocurrió, el silencio fue ensordecedor. Te preguntaste, ¿me equivoqué al creer? ¿Hice algo para cerrar esa puerta? La respuesta que el enemigo quiere que aceptes es, sí, fallaste. La verdad es algo enteramente diferente, y el arcángel Miguel la está revelando ahora. Cada puerta que Dios cierra es una redirección, no una negación. Pero hay algo más específico que eso que necesitas recibir. El sí que habrías recibido detrás de esa puerta te habría encerrado en una trayectoria que no tenía capacidad para lo que viene después. La puerta no se cerró porque no estabas calificado para lo que había detrás. Se cerró porque la puerta siguiente a esa requiere a alguien que haya pasado exactamente por el proceso que atravesaste cuando la primera se cerró. El rechazo construye el músculo que la promoción necesita. La puerta cerrada no demoró tu destino, te calificó para él. El enemigo pensó que te estaba bloqueando. Estaba preparándote para un nivel al que él mismo no tiene acceso. El tercer momento es el que involucró pérdida real, no solo una puerta cerrada, sino algo que habías edificado derrumbándose, una temporada que terminó en destrucción, una situación que desmanteló algo en lo que habías invertido años de tu vida, una relación,
un proyecto, una posición, una vida que habías construido que cayó por completo. Y hay una calidad específica en este tipo de dolor que lo diferencia de los demás. No es solo la pérdida de la cosa en sí, es la pérdida de la identidad que fue construida alrededor de esa cosa. Cuando lo que edificaste colapsa, parte de lo que sabías que eras colapsa con ello. Y en ese escombro, la pregunta no es solo ¿por qué? Es ¿quién soy yo ahora? Isaías 61:3 lleva el decreto del cielo sobre ese momento. Que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Nota lo que el versículo declara, en lugar de. No en adición a, la gloria no viene junto a las cenizas, viene en el lugar de las cenizas. Lo nuevo requiere la remoción de lo anterior. Lo que se derrumbó era una estructura que tenía un techo, no porque fuera mala, sino porque el siguiente nivel no podía ser edificado encima de ella. La pérdida te liberó de una estructura que, de haber permanecido, se habría convertido en exactamente lo que limitaba tu ascenso. El enemigo destruyó una jaula. Creyó que era un palacio. Era una prisión de la que tú estabas demasiado invertido para salir voluntariamente. Aquí está la pregunta que el arcángel Miguel quiere que te hagas sobre esa pérdida específica. ¿Qué versión de ti mismo estabas construyendo alrededor de lo que se perdió? Porque lo que se pierde en el nivel visible, con frecuencia, sostenía una identidad que necesitaba ser liberada para la siguiente asignación. El elegido que pierde un rol, una relación, un entorno, no solo pierde la cosa, pierde también la narrativa que había construido alrededor de ella. Y esa narrativa, aunque no fuera mala en sí misma, tenía una capacidad de expansión limitada. Lo que Dios construye en el espacio del escombro no tiene ese límite. Lo que viene después de la pérdida no tiene el techo que tenía lo que cayó. Hay una razón profunda por la que esta construcción era necesaria específicamente para ti, no para cualquier elegido, para ti. El nivel de autoridad espiritual al que Dios te está llevando requiere una base que no puede ser improvisada ni tomada prestada. Requiere ser producida en el fuego. El elegido que nunca fue traicionado no puede ministrar con autoridad real al traicionado. El elegido que nunca perdió algo valioso no puede hablar con peso al que está en el escombro. El elegido que nunca tuvo una puerta cerrarse en su cara no puede guiar a quien está confundido por el no que recibió. Tu historia de ataques no es el precio que pagaste para llegar a tu asignación. Es la credencial que te autoriza a ejercerla. Ahora mira lo que estoy a punto de mostrarte con los ojos de alguien que acaba de entender la arquitectura. Porque el cuadro más claro de cómo el enemigo construye los propósitos de Dios, sin saberlo, no está en un concepto teológico. Está en la historia de un hombre que pasó una noche sin dormir construyendo algo con sus propias manos para el elegido de Dios. El libro de Esther tiene lugar en la corte persa. Amán era el funcionario más poderoso del reino de Asuero, segundo solo al rey. Tenía posición, honor y el oído del hombre más poderoso del mundo conocido. Y tenía un enemigo, un hombre llamado Mardoqueo, que se negaba a inclinarse ante él. Esther 3 registra que Amán, lleno de ira, decidió que eliminar a Mardoqueo no era suficiente. Eliminaría a todos los judíos del reino. Lo planificó metódicamente, obtuvo autorización oficial, fijó una fecha. Y entonces fue un paso más allá en su plan contra el elegido de Dios. Esther 5:14 registra que la esposa de Amán y sus amigos le dieron una idea que le pareció perfecta: construir una horca de 50 codos de altura, una estructura tan visible que toda la ciudad vería la ejecución, y solicitar al rey que autorizara la muerte de Mardoqueo a la mañana siguiente. Y Amán hizo exactamente eso. Construyó la horca.
En la oscuridad de la noche, motivado por el odio, impulsado por un plan del que estaba completamente seguro que iba a funcionar, Hamán construyó con sus propias manos una estructura diseñada para ser el final del elegido de Dios. La financió, la posicionó. Quedó satisfecho con lo que había construido. No tenía la menor idea de que lo que estaba levantando no era para Mardoqueo. Si hay en tu camino una herida que todavía no está completamente sanada, el lugar donde el ataque dejó daño real que un video no alcanza a sanar, dejé algo para ti en el primer comentario fijado de este video. Es para quienes están listos para moverse más allá del entendimiento hacia la recepción real. Esther 6:1 registra algo que parece un detalle pequeño, pero que es el pivote de toda la historia. Aquella noche el rey no pudo dormir, y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas. Esa noche, la misma noche en que Amán construía la horca para Mardoqueo, el rey del imperio más poderoso del mundo, no podía dormir. Dios tocó el sueño del rey, y en lugar de dormir, el rey pidió que los registros fueran leídos en voz alta ante él. Y en esos registros estaba el reporte de Mardoqueo, salvando la vida del rey de un complot de asesinato. Un servicio que nunca había sido recompensado. Lo que parecía un insomnio ordinario era la coordinación del cielo. Lo que ocurre a continuación, en Esther 6:4-10, es uno de los giros más dramáticos de toda la escritura. Hamán llega al palacio al amanecer para pedir al rey que ejecute a Mardoqueo. Antes de que pueda pedir, el rey le pregunta a Hamán, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Hamán, convencido de que el rey debe estar hablando de él mismo, diseña el honor más elaborado que puede imaginar. Las vestiduras reales, el caballo del rey, una proclamación por las calles de la ciudad. Y entonces el rey le dice, «Date prisa, haz así con Mardoqueo el judío». El hombre que llegó a decretar la muerte del elegido de Dios fue usado por Dios para pasearlo en honor por las calles de la ciudad. Esther 7:10 completa la historia con una precisión que debería detener el corazón del elegido que la lee. Así colgaron a Hamán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo. La horca que Hamán construyó con sus propias manos, financió con sus propios recursos, posicionó para máxima visibilidad la estructura diseñada para ser el final del elegido de Dios, se convirtió en el instrumento del fin de Hamán. No solo fracasó, construyó su propia derrota. Cada clavo que clavó fue un clavo en su propio plan. Cada pieza de madera que colocó fue un elemento más de la estructura que lo derribaría. El enemigo, sin saberlo, fue el trabajador más eficiente de Dios. Esto es lo que Amán construyó sin saberlo. Construyó la plataforma pública del honor de Mardoqueo. Construyó la demostración visible de que la protección de Dios sobre su elegido era absoluta. Construyó la evidencia de que ningún plan diseñado contra el escogido de Dios puede tener éxito sin convertirse en el mecanismo del avance de ese escogido. El adversario más poderoso que el elegido tenía hizo más por la elevación de Mardoqueo que cualquier amigo podría haber hecho. Eso es lo que el arcángel Miguel quiere que veas en tu propia historia. ¿Quién fue tu Hamán? ¿Quién construyó una horca para ti que se convirtió en plataforma? Piénsalo con honestidad. La persona que más te hirió, el que más invirtió en hacerte daño, el que diseñó el plan más elaborado contra ti, ¿qué construyó con todo ese esfuerzo? El tiempo que invirtió en el ataque fue tiempo invertido en tu formación. Los recursos que usó en tu contra fueron recursos invertidos en producir en ti lo que el apoyo de un amigo no puede producir de la misma manera. El fuego que encendió para destruirte fue el mismo fuego en el que el oro de tu carácter fue refinado sin que él supiera lo que estaba haciendo. Y al final, como Hamán,
El enemigo que construyó la estructura más alta para eliminarte fue el primero en descubrir para quién la había construido realmente. Romanos 8:28 es quizás el versículo más citado en la Biblia y uno de los más malentendidos en toda su profundidad. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas, no algunas, no las buenas, más algunas de las malas que no fueron tan graves. Todas. La palabra griega para ayudan aquí es sinergei, de donde viene el concepto de sinergia. Todas las cosas trabajan juntas en sinergia hacia el bien. No cada cosa individualmente produciendo bien, todas las cosas en combinación creando algo que ninguna de ellas podría haber creado sola. Los ataques son un elemento, las pérdidas son otro, las puertas cerradas son otro. Y en las manos del Dios que nunca duerme, sinergian hacia algo que el enemigo nunca tuvo intención de producir. Pero no es solo la historia de Esther donde puedes ver esta ley operando con toda su fuerza. En el Evangelio de Juan hay un momento que revela algo aún más profundo sobre la naturaleza específica de los ataques que los elegidos reciben. En Juan 9, Jesús y sus discípulos se encuentran con un hombre que había sido ciego desde su nacimiento. Los discípulos hacen la pregunta que todo elegido que ha sufrido ha formulado. Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Tiene que haber alguien responsable de este sufrimiento. Tiene que haber una explicación que conecte el dolor con un fallo humano. Es la pregunta teológica más natural del mundo. Y la respuesta de Jesús derrumba todo el marco. No es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, no como castigo, no como consecuencia, para la manifestación de las obras de Dios. La condición tenía un propósito que no tenía nada que ver con el fallo de nadie. Esa frase, para que las obras de Dios se manifiesten en él, no es una explicación teológica del sufrimiento. Es la revelación de una arquitectura que estaba en su lugar antes de que la condición comenzara. El hombre no se quedó ciego, y luego Dios decidió usarlo. Las obras de Dios siempre fueron el diseño. La ceguera fue la configuración para el momento en que Jesús pasaría y la manifestación ocurriría. No a pesar de la condición, a través de la condición. La condición era la configuración exacta requerida para la demostración de lo que Dios quería mostrar en la vida de ese hombre. El elegido que nació con esa ceguera no fue curado a pesar de sus años en esa condición. La configuración completa de su vida, incluyendo los años de limitación, incluyendo las preguntas que la gente hacía sobre él, incluyendo el sufrimiento, creó el momento preciso que Dios necesitaba para demostrar su poder de la manera en que quería demostrarlo. El ataque no demoró la manifestación. El ataque fue parte de la preparación para la manifestación. Y para el elegido que está aquí ahora mismo, todo lo que atravesaste, cada ataque, cada temporada de pérdida, cada puerta cerrada, fue parte de la configuración para lo que Dios está a punto de manifestar en tu vida. Hay un giro de perspectiva que puede parecer pequeño, pero que lo cambia todo. El elegido que cree que sobrevivió su sufrimiento, a pesar de lo que ocurrió, vive en una postura de alivio. Llegó al otro lado. El elegido que entiende que lo que ocurrió era parte de la configuración para lo que viene vive en una postura de expectativa. Está a punto de ver para qué fue todo. La primera interpretación produce gratitud por haber sobrevivido. La segunda produce disposición para recibir lo que toda la configuración estaba construyendo. Dios no quiere que seas agradecido solo por haber sobrevivido. Quiere que estés posicionado para recibir lo que la arquitectura completa estaba produciendo.
Jeremías 29:11 declara: Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. La palabra pensamientos en el hebreo original es machashavot, y no significa intenciones vagas ni buenos deseos generales. Significa planes con detalle arquitectónico, diseños con medidas específicas, planos que contemplan cada elemento del proceso. Cuando Dios dice que tiene machashavot sobre ti, está diciendo que tiene un diseño completamente detallado de tu vida que contempla cada ataque, cada pérdida, cada puerta cerrada. Ninguno de esos elementos estaba fuera del plano. Estaban en la lista de materiales, y la lista de materiales de Dios incluye algo que sorprende a quienes solo han leído su historia como víctimas. Incluye los ataques como elementos de construcción, no como interrupciones del proyecto. Un arquitecto que diseña un edificio no trata el peso y la presión como accidentes a evitar. Los incorpora en el diseño porque son los que crean la resistencia. Una estructura que nunca fue probada con presión no tiene la integridad para soportar lo que vendrá después. El elegido que nunca fue presionado por el adversario no tiene la densidad espiritual para la asignación que requiere resistir el peso de la autoridad que Dios le va a dar. Los ataques no fueron interrupciones del diseño divino. Eran especificaciones en el plano original. Ahora hay algo aún más específico que el arcángel Miguel quiere que entiendas sobre lo que el enemigo construyó en tu vida. Algo que el adversario hizo sin entender las consecuencias de sus propias acciones sobre el plan de Dios para ti. Cada vez que el enemigo usó a alguien para aislarte, para removerte de un círculo, para cerrarte una relación, para dejarte sintiéndote solo, en realidad te estaba removiendo de un entorno relacional que tenía un techo por debajo de tu asignación. Dios no siempre usa transiciones felices para separar a sus elegidos de entornos que los limitarían. A veces usa el conflicto, a veces usa el rechazo, a veces usa lo que parece pérdida relacional. El elegido que permanece en un entorno donde todos validan el nivel en el que está, no puede crecer hacia el nivel que le espera. El enemigo diseñó el aislamiento para quebrarte. Dios usó el aislamiento para liberarte hacia un espacio que el entorno anterior nunca te habría dado. Cada ataque que removió una estructura de apoyo humano, cada momento en que las personas con las que contabas no estaban disponibles, en que los sistemas en los que confiabas fallaron, en que los recursos sobre los que te apoyabas fueron quitados, estaba construyendo algo que no puede ser edificado de ninguna otra manera. La dependencia sin divisiones de Dios que la asignación requiere. Hay niveles de autoridad espiritual que no pueden ser accedidos mientras el elegido todavía tenga una red de seguridad humana suficiente. No porque Dios retire el apoyo para castigar, sino porque ciertas asignaciones están calibradas para alguien que ha sido llevado a depender de Dios solo. Y los ataques del enemigo son frecuentemente lo que completa ese proceso de vaciamiento para el llenado. Y esto es lo que el adversario construyó sin entender su valor, tu testimonio. El testimonio más poderoso no es el de quien tuvo un camino fácil, es el del elegido que fue atacado en cada vuelta, que perdió cosas que parecían irreemplazables, que fue traicionado por personas de confianza y que está de pie hoy. Ese testimonio abre puertas que ninguna credencial puede abrir. Llega a personas que ninguna actuación pulida puede alcanzar. Carga una autoridad que solo viene de haber estado en el fuego y haber salido sin olor a humo. El enemigo invirtió años construyendo un arma contra ti. Lo que construyó fue tu testimonio. Apocalipsis 12:11 lo establece con claridad. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Por la sangre del Cordero, esa es la parte divina. Por la palabra de su testimonio,
Esa es la contribución del elegido. El testimonio es un arma, no metafóricamente, un instrumento literal de guerra espiritual. Y aquí está la ironía devastadora. El enemigo construyó ese testimonio al atacarte, te armó, proveyó el contenido del arma que lo derrota. Cada ataque que lanzó en tu vida fue una inversión que estaba haciendo en su propia derrota. Armó al elegido de Dios. Financió el testimonio que lo vence. El arcángel Miguel declara sobre ti en este momento con toda la autoridad que le fue conferida por Dios. Cada ataque que fue lanzado contra tu vida está registrado en el archivo del cielo, no como daño, sino como material de testimonio. Cada traición, cada puerta cerrada, cada pérdida, todo está en el registro, y el registro dice: el enemigo usó la vida de este elegido sin saber que Dios controlaba cada paso. Construyó una horca y se convirtió en plataforma. Apuntó hacia la destrucción y se convirtió en fundamento. Diseñó una vida de limitación y se convirtió en el testimonio que lo derrota. Pero el adversario no se va a quedar quieto cuando recibas esta revelación. Hay algo específico que va a intentar en las próximas horas para neutralizar lo que estás recibiendo ahora. Escucha esto antes de avanzar. Lo primero que el enemigo intentará hacer cuando recibas esta revelación es hacerte romantizar el sufrimiento, convencerte de que porque Dios redirigió el ataque, el dolor no fue real, que deberías agradecer cada traición con una sonrisa y no sentir nada, que procesar el daño te hace espiritualmente débil o poco creyente. Esto es una distorsión de la verdad. Que Dios redirigiera el ataque no borra la herida. Significa que la herida no fue la última palabra, pero la herida sigue necesitando ser reconocida, procesada apropiadamente y sanada. Isaías 61:3 no dice olvida las cenizas. Dice que la gloria viene en lugar de las cenizas. Eso significa que las cenizas son reales. El intercambio es real. No permitas que la revelación se convierta en una razón para saltarte la sanación. Lo segundo que el enemigo intentará es que uses esta revelación como un atajo que evita el procesamiento real de lo que ocurrió. Dios controló cada paso. Entonces no necesito trabajar a través de la ira, el duelo, la confusión. Eso no es lo que este mensaje está diciendo. El arcángel Miguel te trae una revelación que cambia el marco con el que entiendes tu historia. Pero la experiencia humana de la pérdida, la traición y la destrucción sigue siendo real y requiere sanación real. Salmo 147:3 dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Dios sana. Eso significa que hay heridas que necesitan sanación. Recibe la revelación y recibe la sanación. No son mutuamente excluyentes, son complementarias. Aquí está la distinción que necesita ser establecida con firmeza. Dios no envió los ataques, no orquestó la traición, no diseñó la pérdida. El enemigo hizo esas cosas con intención maliciosa. Lo que Dios hizo fue observar cada ataque desde una posición de conocimiento perfecto y calcular la redirección. Esto no es lo mismo que decir, Dios quería que esto te ocurriera. Es decir, que nada de lo que te ocurrió tomó a Dios por sorpresa, y nada de lo que te ocurrió escapó a la jurisdicción de su capacidad de redirigirlo hacia bien. El enemigo no fue el instrumento de Dios. Dios simplemente es soberano sobre los instrumentos del enemigo. La primera instrucción que el arcángel Miguel trae hoy es esta: lee tu historia con los ojos de un arquitecto, no de una víctima, sin negar el daño, sino buscando la estructura que el daño produjo. Haz un inventario mental de los 3 momentos que identificamos: la traición, la puerta cerrada, la pérdida, y pregúntate de cada uno:
¿Qué construyó esto que yo nunca podría haber pedido por mi cuenta? ¿Qué fue removido que necesitaba ser removido para el siguiente nivel? ¿Quién fue reposicionado fuera de mi camino que habría sido incompatible con a dónde voy? Las respuestas puede que no lleguen todas de inmediato, pero la pregunta cambia la postura, y la postura lo cambia todo. La segunda instrucción es identificar quién eres hoy por causa de, no a pesar de, las temporadas que parecieron derrota. Esto no es un reencuadre psicológico. Es una declaración teológica sobre cómo se forma el carácter del elegido. El discernimiento que cargas fue comprado por una traición. La empatía que tienes por otros en el dolor fue moldeada por la pérdida que atravesaste. La autoridad que tienes para hablar a situaciones específicas viene de haber caminado a través de esas situaciones en el fuego. Los ataques no retrasaron tu desarrollo, fueron el desarrollo. El enemigo no sabe que cuando ataca a un elegido, está acelerando su formación, está haciendo el trabajo de Dios a su propia costa. La tercera instrucción es declarar tu testimonio en voz alta, no para performarlo, para activarlo. Apocalipsis 12:11 es claro, la palabra de su testimonio. El testimonio necesita ser hablado. El elegido que mantiene su testimonio en privado, mantiene su arma guardada en el estuche. No necesitas un escenario ni un micrófono. Necesitas declarar, al menos entre tú y Dios, lo que el enemigo construyó sin saber. Di en voz alta, cada ataque fue redirigido, cada traición construyó discernimiento, cada puerta cerrada fue redirección. Cada pérdida me liberó de un techo, y el enemigo financió mi testimonio sin entender lo que estaba construyendo. Esa declaración no es performance, es guerra espiritual. El arcángel Miguel habla sobre ti con este decreto. Dentro de los próximos 21 días recibirás al menos una revelación, un momento de claridad donde verás cómo un ataque específico de tu pasado construyó algo específico en tu presente que no podrías haber producido de ninguna otra manera. No será una sensación general, será una conexión específica. Este ataque produjo este resultado que era necesario para lo que viene. Cuando ese momento llegue, no lo minimices. No digas «qué interesante» y sigas de largo. Ese momento es la confirmación de todo lo que recibiste hoy. Escríbelo. Decláratelo en voz alta. Cuéntaselo a alguien de confianza. La revelación de cómo Dios controló cada paso es la defensa más poderosa contra los próximos ataques del enemigo. Cuando el elegido comienza a ver la arquitectura detrás de los ataques, cuando comienza a leer su historia como un diseño en lugar de una lista de derrotas, algo cambia en la forma en que enfrenta lo que viene. Los futuros ataques pierden su capacidad de producir terror, no porque los ataques no lleguen, sino porque el elegido sabe ahora, cada ataque es material en bruto para lo que Dios está construyendo. El adversario no tiene movimientos que produzcan resultados que Dios no haya ya redirigido. Puede planificar y ejecutar e invertir recursos, y el resultado será un testimonio en su contra. Ese conocimiento es armadura. El elegido que sabe que Dios controla cada paso no pelea desde una posición de miedo. Observa desde una posición de expectativa. Y esa observación desde la expectativa cambia el vocabulario con el que el elegido habla de su historia. Ya no dice, perdí aquello, como si fuera el final de la historia. Dice, aquello fue redirigido. Ya no dice, esa persona me destruyó. Dice, esa persona fue usada para construir lo que Dios necesitaba en mí en esa temporada. Ya no dice, esa puerta se cerró y me quedé sin camino. Dice, esa puerta me redirigió hacia el correcto. El vocabulario del elegido que ve la arquitectura no es el del que sobrevivió, es el del que recibió. Y ese cambio de vocabulario no es optimismo vacío,
Es la declaración exacta de lo que el cielo ya tiene registrado sobre tu historia. Y hay algo más que ocurre cuando el elegido entiende esta arquitectura. Se convierte en un tipo diferente de testigo para quienes están en el medio de los ataques. El elegido, que solo ha conocido victorias fáciles, puede animar desde afuera. El elegido que fue atacado, que perdió cosas, que fue traicionado, y que ahora puede decir, mira lo que Dios construyó con eso, puede entrar en el fuego con alguien y hablar desde adentro. Esa es la autoridad que el enemigo financió sin querer. La horca que construyó para detenerte se convirtió en la plataforma desde la que el elegido habla a los que están esperando ser liberados. El cielo ha estado observando al elegido que está aquí, observando cada momento de cada ataque que parecía no tener propósito, cada temporada de pérdida que se sentía como ausencia en lugar de arquitectura. El arcángel Miguel estaba presente en cada momento, no para explicarlo en tiempo real, sino como testigo que sabía lo que se estaba construyendo. Y ahora, en este momento, ha llegado la hora de recibir el testimonio completo, no solo de entenderlo intelectualmente, sino de declararlo espiritualmente, de cerrar el capítulo de preguntarse ¿por qué? Y abrir el capítulo de recibir esto es lo que fue construido. Esa transición ocurre en el lugar de la oración. Quiero pedirte que hagas algo específico conmigo ahora mismo. No solo escuchar, declarar. Lo que viene no es una oración de súplica, es una oración de recepción de lo que ya fue edificado con cada ataque que recibiste. Pon tu mano sobre tu pecho y di en voz alta cada declaración que vas a escuchar. El cielo responde a la voz del elegido que declara lo que ya existe. Padre, vengo a ti en este momento con los ojos de quien por fin comienza a ver lo que estuvo construyendo, todo lo que pensó que era solo destrucción. Vengo en el nombre de Jesucristo, por quien todas las cosas tienen su fundamento y en quien todas las cosas son hechas nuevas. Vengo no a pedirte que hagas algo diferente con lo que pasó, sino a recibir la revelación de lo que ya hiciste con ello. Porque Romanos 8:28 no es un versículo de consolación solamente, es el decreto de tu naturaleza como Dios. Todas las cosas cooperan para bien, y vengo hoy a recibir el bien que fue construido con todas las cosas que el enemigo diseñó para mal en mi vida. Declaro en este momento que lo que el enemigo usó contra mí no me destruyó, me formó. Declaro que la traición que recibí no me quitó la capacidad de amar. Me dio la capacidad de discernir la lealtad auténtica de la contrahecha. Declaro que la puerta que se cerró no me dejó fuera de mi destino. Me redirigió hacia él con mayor precisión de la que yo habría tomado por mi cuenta. Declaro que la pérdida que atravesé no me dejó vacío. Liberó espacio para lo que Dios tenía preparado que no cabía mientras yo seguía aferrado a lo que era familiar. Declaro que soy quien soy hoy, no solo a pesar de los ataques que recibí, sino también por causa de la formación que esos ataques produjeron bajo la supervisión del cielo. Recibo ahora con mi voz y con plena conciencia el testimonio que el enemigo construyó sin saberlo. Recibo la autoridad que vino del fuego. Recibo el discernimiento que vino de la traición. Recibo la libertad que vino de la pérdida. Recibo el posicionamiento que vino de la puerta cerrada. Arcángel Miguel declara sobre mí que el archivo del cielo registra cada ataque redirigiéndose como arquitectura, no como daño definitivo. Que el enemigo que invirtió tiempo y recursos en mi destrucción fue el financiador involuntario de mi testimonio. Y que ese testimonio recibido hoy es exactamente el arma con la que avanzo hacia todo lo que viene. Rompo en el nombre de Jesucristo con la necesidad de entender completamente el porqué de cada ataque antes de poder avanzar. Rompo con la parálisis de las preguntas sin respuesta que me han mantenido mirando hacia atrás en lugar de hacia adelante.
Rompo con el peso de cargar el ¿por qué Dios lo permitió? Como si la respuesta a esa pregunta fuera el requisito previo a mi avance. No porque los ataques no merezcan reflexión, sino porque tengo algo más poderoso que una explicación. Tengo la evidencia de lo que fue construido. No necesito el ¿por qué ocurrió? Cuando tengo el esto es lo que edificó. El capítulo de las preguntas está cerrando. El capítulo de la manifestación de lo que fue construido está abriendo. Padre, con la autoridad que me fue dada como hijo del Dios que controla cada paso, decreto sobre mi vida. Ningún ataque de mi pasado fue desperdiciado. Ninguna traición fue accidental desde la perspectiva del cielo. Ninguna pérdida escapó a tu arquitectura soberana. El enemigo que se levantó contra mí fue, sin saberlo, el trabajador más diligente en la construcción de mi testimonio. Como Hamán, que construyó la horca, que se convirtió en plataforma para Mardoqueo, cada adversario que lanzó algo contra mí estaba edificando lo que yo solo no podría haber pedido. Que el arcángel Miguel marche delante de cada nuevo paso que dé a partir de hoy. Que cada puerta que se abra sea irreversible por decreto del cielo. Y que todo lo que el enemigo planifique en el próximo capítulo de mi vida sea redirigido con la misma exactitud divina con que fue redirigido todo lo anterior. En el poderoso, santo e incomparable nombre de Jesucristo. Amén. Si llegaste hasta el final, déjamelo saber escribiendo en los comentarios. El enemigo construyó mi testimonio sin saberlo. He colocado otro video en tu pantalla ahora mismo. Tu próximo paso en este camino. Gracias por escuchar y te veré en el próximo video.